nos toca entonces seguir con la parte de cálculos, ¿no? En la parte de cálculos ya habíamos determinado un valor y nos faltaba pues determinar la dirección. Entonces escribimos por aquí para la dirección. Para la dirección. Entonces aquí tenemos que utilizar la función tangente. ¿Sí? Alguien llegó con el nombre de Juan. ¿Cuál será Juan? No, profe, aquí yo estoy. Intriago. Bueno. No, profe, digo que ese Juan no soy yo, porque ya estoy aquí. Bueno, no se identifica, tiene falta, si es que alguien llegó atrasado. Tiene que identificarse. Vamos entonces a calcular la dirección. Tangente del ángulo θ es igual siempre al valor y para el valor x. Si ustedes observan la figura, el valor y es menos 100 y el valor x es menos 150. Menos dividido para menos ya da positivo y se divide 100 para 150, le sale un número decimal periódico. Entonces podemos colocar 0,6 y un gorro. ¿Sí? Un gorro. Eso significa 0,66666. El 6 se repite. Luego queremos el ángulo, que es lo que marca la dirección. Y a esto lo hemos repetido algunas veces. Usamos la calculadora con el arco tangente que aparece en la pantalla como tangente a la menos 1 del 0,6. Entonces aquí me va a salir, haciendo el trámite en la calculadora, si tangente de ese valor me da 33,69 grados. 33,69 grados. Bien, nos sale un valor positivo, pero ese ángulo estaría en el primer cuadrante y el vector está en el tercer cuadrante. Entonces hay que trabajar sumándole 180 grados. 180 más ese valor que obtuvimos de 33,69 grados. Entonces el ángulo θ, si sumamos eso, nos va a salir 213,69 grados. Ya, esta parte corresponde al tercer cuadrante. El 33,69, eso estaría en el primer cuadrante. Hablando del plano cartesiano. Entonces hay que llevarlo al cuadrante que corresponde. En este caso,
Estamos hablando del tercer cuadrante. Entonces, recuerde usted que este valor es en el tercer cuadrante. Muy bien. ¿Pregunta hasta el momento? No hay pregunta, entonces seguimos por este lado. Vamos al literal B. En el literal B, nos pedían, ¿qué cosa? Vector posición en varias coordenadas, ¿verdad? Eso nos pedían. Vector posición en varias coordenadas. Ya nos pedían en coordenadas geográficas, en coordenadas polares y en coordenadas rectangulares. Las tres nos piden. Entonces la idea es primero calcular el ángulo alfa, luego el ángulo beta y tener esos valores, ¿verdad? Entonces representamos eso. A ver, tengo el eje Y, el eje X, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el eje X y el eje Y. Muy bien. El vector que nos ocupa está más o menos por aquí. Por aquí está la distancia de Ambato a Quevedo, creo que, ¿no? Ya. El valor R ya lo teníamos, ¿no? Ya calculamos. ¿Cuánto salió? 180, algo así de kilómetros. Eso es el valor R. Eso ya lo teníamos. Ya, este ángulo de aquí, desde el eje X hasta el segmento, es el que le llamamos ángulo alfa. Y este ángulo de acá, del eje Y hasta el segmento, hasta el vector, me molé, es el ángulo beta. Y el calculado desde el eje X positivo, a ver, pongámosle así, quiero ilustrarle bien. Desde aquí hasta el vector, este vector es lo que yo he llamado ángulo teta. Y ese mide 213,69 grados, este último. Entonces, ¿qué me falta calcular? Me falta calcular es el ángulo alfa y el ángulo beta. Para eso, entonces, voy a calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa va a ser igual al ángulo teta menos 180 grados, que serían dos cuadrantes, ¿no? 90 más 90, 180 grados. Luego el ángulo alfa va a ser igual a 213,69 grados menos los 180 grados. Entonces, ahí me va a salir que el ángulo alfa es 33
33,69. Y si usted se fija, ese es el valor que me salió inicialmente en los cálculos de la dirección. Todo se relaciona, ¿no? Todo se relaciona. Este ángulo es el ángulo alfa. (33,69 grados). Ya, y el ángulo beta es lo que le falta para 90 grados al ángulo alfa. Es decir, que el ángulo beta siempre va a ser igual a 90 menos el ángulo alfa. Es decir, queda 90 menos 33,69. ¿Cuánto me da eso? Me da 56,31, ¿verdad? 56,31 grados. Esa sería la respuesta del ángulo beta. A ver, pregunta hasta el momento. No se confunda con esos ángulos. El ángulo alfa siempre es un ángulo agudo respecto al eje X. Y el ángulo beta es el ángulo agudo respecto al eje Y. Siempre alfa y beta suman 90 grados. Alfa más beta, 90 grados. Esa es una forma de estar seguro de que sus cálculos están bien hechos. Sumar alfa y beta debe dar 90 grados. Bien, pero vamos a contestar al vector posición en varias coordenadas. Entonces pasamos a otra pizarra y escribimos, a ver, en coordenadas geográficas. En coordenadas geográficas. A ver, coordenadas geográficas, ¿cómo se expresa? Se expresa paréntesis, el valor de R, que es el módulo del vector, y luego el rumbo. R, punto y coma, rumbo. En nuestro caso sería el valor R, que ya fue calculado, pues 180,28 kilómetros salió, ¿no? La distancia entre Ambato y Guayaquil en línea recta es lo que salió. Y luego el rumbo, como está en el tercer cuadrante, sería sur, el ángulo beta. ¿Cuánto es el ángulo beta? 56,31. 56,31 grados. Y está dirigido al oeste. Ponemos W. Entonces, sur, la S, ¿no? De sur, 56,31 grados, oeste, y cerramos. Eso es coordenadas geográficas. Ahora, en coordenadas polares. En coordenadas polares. ¿Cómo se escribe en coordenadas polares la respuesta? De la posición de ese vector. Se escribe nuevamente paréntesis, la letra R, punto y coma,
y la dirección, que en este caso es el ángulo teta. Entonces se escribe 180,28 kilómetros punto y coma, y el ángulo teta que salió 213,69 grados. 200, número 2, ¿verdad? 213,69 grados. Ya, esa es la forma de escribir en coordenadas polares. Y finalmente, en coordenadas cartesianas o rectangulares. Puede ponerle rectangulares. También se puede decir cartesiana, da lo mismo. ¿Cómo se escriben las coordenadas cartesianas? Solo X, punto y coma, Y. Esas son coordenadas rectangulares o cartesianas. ¿Cuánto vale X? Vale menos 150. Punto y coma. ¿Cuánto vale Y? Menos 100. Cerramos. Y afuera escribimos siempre la unidad de medida, en este caso, kilómetros. De esa manera, pues, se desarrolla el ejercicio 6. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Tiene preguntas? No se quede con duda. A ver, Espinosa Jamie, comentario o pregunta. Sí, profe, cuando va a poner el rumbo, ¿cómo sé si hay que poner primero el sur y luego el oeste y no pongo primero el oeste y luego el sur? No, siempre se empieza del eje Y. Ah, ya, gracias. Del norte o del sur. En este caso está del sur, está para abajo. Siempre se empieza con el eje Y. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Molina Carla. Comentario o pregunta. Ninguno. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien. Vargas Melanie. Todo claro. A ver, no le escuché bien. Vargas. Está todo claro. Todo claro, bien. Vera Vélez Adrián. Sí, todo claro, profe. Bueno, me alegro. ¿Verdad que tiene que aprender sí o sí? Ahí están las 3 coordenadas. ¿Cómo se expresan? Dependiendo de qué coordenada estamos hablando. Bueno, vamos a avanzar viendo otras diapositivas. Vamos a ver estas diapositivas. Igual, seguimos con el libro, ¿no? No se descuiden leyendo. Muy bien. Vamos a hacer leer a Kansin Lin. Ya, operación con vectores. Las operaciones con vectores son suma, diferencia, producto de un escalar por vector, producto escalar de dos vectores y producto vectorial. Gracias. Gracias a usted. Sí, se le escuchó. El tema es saber qué operaciones se hacen con vectores. Ya aprendimos que cada vector tiene 5 características. Sabemos cuáles son las características, cómo se lo representa gráficamente. Es una flecha, un segmento orientado, ¿verdad? Eso es un vector. Entonces, ¿cómo se hacen operaciones con estas flechas, ¿no?
con estos segmentos orientados. Sí, hay operaciones. Son 5 las que usted ve allí. Suma, diferencia y 3 clases de productos. 3 clases de productos. Producto de un escalar por vector, producto escalar de 2 vectores y producto vectorial de 2 vectores. ¿Cómo ver de qué se trata cada operación? Hay que pensar, ¿no? Y mirar primero figuras, hay que ver diagramas, gráficos y entender. Por ejemplo, si usted visualiza ahí la imagen, dice suma y diferencia de vectores. De un lado está la suma y del otro lado la diferencia. Mire que se han formado figuras. En el primer caso hay un paralelogramo. Y la diagonal es un vector que le llaman R o resultante. Eso significa suma. La R. R significa resultante o vector suma. Y la imagen que está a la derecha está con una letra D. Eso significa diferencia de vectores. Y se ha formado un triángulo ahí, ¿verdad? Entonces, hay que analizar primero las figuras y luego se va a los cálculos. Todo es así en física. Hay que referirse a un gráfico, a una figura, a una imagen y luego hacer el trabajo de cálculo. Siempre hay que estar analizando este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir viendo despacito cada una de estas operaciones. Siguiente lámina. Empezamos con la suma de vectores. A ver, Carbo Leiner, le escucho. Suma de vectores. Consiste en hallar otro vector denominado vector resultante, que realiza la misma acción que el conjunto de sus vectores componentes. Es decir, que sale eso. Para ello existen métodos gráficos y métodos analíticos. Gracias. La letra R mayúscula que contiene en la parte superior una flechita, eso se lee vector resultante. Entonces, cuando usted vea la letra R y una flechita arriba, recuerde, esa es una simbología para hablar de vector resultante. Es como el resultado de una suma de vectores, ¿no? Esa suma de vectores va a reemplazar o a sustituir las operaciones que se han hecho con varios vectores en la suma. Bien, entonces esa resultante equivale, por ejemplo, en la gráfica a la suma de los vectores A y B. A más B, entonces da la resultante. Pero eso no significa, por ejemplo, mirando la gráfica, que si el vector A vale 40 y el vector B vale 30, la suma va a salir 70. No. Solo va a salir 70 si tienen la misma dirección y sentido. Pero si ya tienen diferentes direcciones, ya no va a salir 70. Como en el caso que usted visualiza en la imagen. A vale 40, 40N significa 40 newtons, y B vale 30 newtons. Pero B no tiene la misma dirección y sentido de A, tiene otro. Forma un ángulo de 40 grados. Entonces ahí se forma un triángulo en donde el vector que cierra el triángulo o que forma el triángulo, el tercer lado, es la resultante. Si usted mide eso, ya no le va a salir 70, le va a salir un poco menos, ¿verdad? Un poco menos. Tampoco le va a salir 40 ni 30, va a estar entre 40 y 30.
porque tiene esa inclinación. Un poco menor a 70, pero tampoco es igual a ninguno de ellos. Es un poco menos. Eso significa que usted ha sumado vectorialmente a esos vectores. A más B. Entonces, como se dice en la diapositiva, hay métodos gráficos que lo estoy mostrando y más adelante vamos a ver cómo se hacen los cálculos. O sea, hay métodos analíticos para sacar el valor con cálculo, ¿verdad? Haciendo uso de fórmulas o haciendo uso de alguna escala, ¿no? También se puede hacer haciendo uso definitivamente de alguna ecuación. En todo caso, sumar vectores es la primera operación que obtiene como respuesta a otro vector que se llama vector resultante y se lo representa con la letra R mayúscula, donde contiene en la parte superior una flechita, un vector pequeñito. Hasta eso nos indican de que eso es un vector, de que eso no es un escalar, es un vector. Preguntas. Medrano Emily, ¿alguna pregunta? No le escucho. No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Bueno, se comprendió entonces. García Juliana, comentario o pregunta. No, profe, sin comentario. Sin comentario. Bueno, entendió entonces muy bien. La suma de vectores entonces es la primera operación que vamos nosotros a aprender a realizar. Muy bien. Vamos a la siguiente lámina. Segunda operación, le hacemos leer a Faz Carelis. Tenga la bondad, lea. Carelis, Faz, ¿no está conectada? Mi diferencia de vectores es la operación que permite hallar otro vector denominado vector diferencia, que equivale a un efecto de suma, pero con uno de los vectores componentes en sentido opuesto. Bueno, hay una fórmula allí, gracias. Cuando hablamos de diferencia, es como una resta, ¿verdad? Una resta. Por ejemplo, vector A menos vector B es una resta. Y cuando queremos nosotros hacer una resta o diferencia de vectores, hay que tratarlo como que si fuera una suma, pero con uno de los vectores en sentido opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen que usted está viendo, hay dos vectores, A y B. Pero al vector B, que es el que va a restar, a ese hay que cambiarle de sentido. Está hacia la derecha, hay que invertirlo hacia la izquierda. Y ahí tratarlo como suma. Y entonces le va a salir un vector en esa dirección que se muestra en la imagen. Un vector inclinado hacia arriba, como que estuviera dirigido en el segundo cuadrante del plano cartesiano. O sea, tiene una dirección mayor a 90 grados. ¿Sí? Estuviera como que se lo ubica en el segundo cuadrante. Entonces, allí se entiende por qué al vector diferencia se le pone la letra D, es porque a uno de los vectores se le cambió de signo antes de sumarlo. Pero se aplica en forma gráfica la misma situación de construir un triángulo. Pero un triángulo que considera, repito, a uno de los vectores cambiado de sentido. Ahí hablamos de diferencia de vectores. Igual está mostrado ahí en la imagen cómo es que sale el vector diferencia en forma gráfica. Preguntas. Franco, Katy, ¿alguna pregunta? Escucha, no, por el momento no tengo preguntas. No tiene preguntas. Gaón Gabriela, ¿tiene preguntas?
No le escucho. No tengo preguntas. Está bajito. Sé que está hablando, pero no le escucho. Bueno, esperemos que todos hayan entendido al menos el concepto de qué se trata la diferencia de vectores. La siguiente operación le vamos a hacer leer a Intriago Johan. Lea, por favor. Ya, producto de un escalar por un vector. Esto es otra operación vectorial que permite hallar otro vector que tiene la misma dirección, pero puede variar el módulo y sentido de un vector original debido al factor escalar. Se simboliza con la KA, es donde K es la cantidad o factor escalar y A es el vector afectado. Gracias, le escuché muy bien. Bien, cuando usted utiliza el término producto, significa multiplicación, donde van a intervenir factores, ¿no? Por ejemplo, 3 por 4, el 3 y el 4 se llaman factores y el resultado se llama producto. Entonces, cuando habla de producto en matemáticas o en física, como en este caso, estamos hablando de una multiplicación. Hay dos cosas al menos que multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Un escalar por un vector. ¿Qué es el escalar? Es un número y la unidad de medida. O sea, una cantidad numérica. Ese es un escalar. Y el vector, pues, es un segmento de recta como una flecha, ¿no? Entonces, a un vector hay que multiplicarle por un número que se llama escalar. Entonces, si usted hace la operación de multiplicar un número por un vector, el vector va a cambiar de tamaño. Se va a hacer más grande o más pequeño, dependiendo qué clase de número es el que va a multiplicar. Si es un número decimal, el vector se va a reducir de tamaño. Por ejemplo, 0,3, 0,5. Al multiplicarlo por un vector, el vector se hace más pequeño. Pero si el número es mayor a la unidad, 2, 3, 4, y va a multiplicar el vector va a cambiar en longitud haciéndose más grande. Ahora, si el número es negativo, por ejemplo, menos 3, y va a multiplicar por un vector, el vector se va a hacer más grande, pero cambia de sentido. Ya no está en el mismo sentido del vector original. Cambia de sentido cuando es valor negativo el del escalar. En la imagen, usted ve en la parte superior el vector U. Mire el tamaño del vector U. Mire el tamaño. ¿Qué tamaño tiene? Y en la parte de abajo está un vector de mayor longitud, mayor tamaño. ¿Por qué? Porque se multiplicó por un escalar que dice positivo, un valor positivo, y consecuentemente es mayor que la unidad. Puede ser 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, 3, ¿no? 3 por el vector, entonces significa que el vector se crece en 3 veces el tamaño. Si vale 5, el vector crecerá 5 veces de tamaño. Eso cuando es valor positivo. Y si fuera negativo, también crece, pero en sentido opuesto. Usted ve el de al lado, tiene el mismo tamaño tal vez del vector que está a la izquierda, está de otro color, pero cambió de sentido. Porque abajo dice K menor a 0, o sea, un valor negativo del escalar. Cuando el valor es negativo del escalar, el vector original cambia de sentido. Se hace más grande o se hace más pequeño, pero si el valor es negativo, cambia de sentido. Es lo que tenemos que hablar de producto de un escalar, que es un número, por un vector. Preguntas.
A ver, Vera Xiomara, ¿tiene alguna pregunta? Xiomara. ¿Está desconectada? No, profe, ninguna. No, ya, bueno, gracias. Bien, vamos a ver la siguiente. Siguiente operación. Vamos a hacer leer a Maiwa Justin. Lea, por favor. Maiwa, Producto ¿está escalar de dos desconectado? vectores. Te escucho. No. Ya. Es la operación vectorial que permite hallar una cantidad escalar multiplicando el módulo de un vector por el módulo de otro proyectado sobre la dirección del primero. Se lo representa simbólicamente como, y ahí la cosa esa, puede calcularse por... y Bueno, hay eso unas ahí. fórmulas que vamos a explicar. Gracias. Bien, acá también, para que vayan comparando, ¿no? También es otro producto, pero ya no de un vector por un escalar o de escalar por vector. Ahorita es el producto escalar de los dos vectores. O sea, siempre van a dar dos vectores y nos piden que multipliquemos, pero con los escalares. El escalar es el módulo del vector, lo que mide el vector. Eso se llama escalar. Entonces, si yo multiplico, tendría que considerar esa operación con esa regla o definición. Generalmente se lo representa como A punto B. Hay un punto. Eso significa por. Por A por B, pero escalarmente. Entonces, hay que multiplicar lo que mide el vector A. Vamos a suponer que mida 5 centímetros. Lo que mide. Bien. Por lo que mide el vector B, pero proyectado sobre A. O sea, ahí en la gráfica usted ve unas líneas entrecortadas que dicen que hay que proyectar el vector B sobre la misma dirección del vector A. Y esa medida que sale ahí es la que voy a multiplicar por el vector A. ¿Cómo obtengo esa medida del vector B proyectado sobre la dirección del vector A? Aplicando esa formulita que está abajo. Lo que mide el vector B por el coseno del ángulo. Hay que primero hacer esa operación. Lo que mide el vector B por el coseno del ángulo. Ese valor multiplicarlo por lo que mide el vector A. Y ahí tendría el producto escalar de los dos vectores. Tenga en cuenta siempre esa imagen. Recuerde, el valor que va a sacar ya no será vector. El valor que va a sacar de esta operación será solo escalar. Ya no es un vector. Porque estoy utilizando las medidas de los vectores y uno de ellos ha sido proyectado sobre el otro para sacar la medida. Entonces, medida por medida me va a dar medida al cuadrado, que ya es un escalar. Ya no es un vector o una flechita que tengo que graficar. Es un valor numérico acompañado de la unidad de medida correspondiente. Si son centímetros, la respuesta será centímetros cuadrados. Si son kilómetros, la respuesta será kilómetros cuadrados, etc. Depende de qué unidad de medida estemos hablando y cómo es que multiplicamos. Pero siempre un vector hay que medirlo y al otro hay que proyectarlo sobre el primero para saber qué medida tiene. Tenga en cuenta eso. Párraga no ha venido. O si está, no está. A ver. Pinto Martín, ¿tiene alguna pregunta de esto? Martín, ¿está o no está? Está desconectado el jovencito. Solís María. Solís María.
¿Está conectada? Profe, ella justificó a los profesores que no iba a asistir a las clases. Ya. Sí, ya me di cuenta que aquí tengo un asterisco. Muy bien, gracias por recordarme. ¿Y Vargas Melanie está? Sí, profe. A ver, ¿algún comentario o pregunta? No, profe. No hay pregunta. Bueno, me alegro que esté atenta, ¿no? Vamos a la siguiente. Otra operación, creo que esta es la quinta. Vamos a hacer leer a Mendoza Guerra Henry. Escucho. Es la operación que permite hallar otro vector perpendicular al plano en donde se encuentran los vectores que se multiplican. Se representa simbólicamente AX, A por XB, puede calcularse por AXB es igual a A por B por seno. Gracias. Sí, le escuché. Ahora sí. Póngale atención a esto. Hay dos vectores y los voy a multiplicar. O sea, dos flechas que voy a multiplicar. Ya no voy a sumar, ya no voy a restar, ya ahora los voy a multiplicar a los dos vectores. Esto se llama producto vectorial de dos vectores. Como yo voy a multiplicar ya vectores, el resultado de este producto también es otro vector. Es otro vector. Pero siempre sale ese resultado como un vector perpendicular al plano en la que están los otros vectores que se multiplican. Para entender esto, a ver, un plano es una hoja de papel, ¿no? O puede ser la superficie del escritorio, o puede ser el piso de la habitación donde usted está. Eso es un plano. Si usted coge a dos vectores y los ubica en el piso, a los dos vectores que va a multiplicar, los ubica en el piso, esos vectores estarían en el plano del piso. Si los multiplica, el nuevo vector que sale como resultado, sale como una columna hacia arriba, como la columna que está sosteniendo el techo, del piso al techo, esa columna. Esa columna está perpendicular al piso, o sea, perpendicular al plano. Forma 90 grados. No sé si me entienden así. Entonces, en la imagen usted ve el vector que está hacia arriba, dice A por B. Es decir, es el vector que sale de multiplicar los dos vectores que están en la parte del plano de abajo, A y B, y forman siempre un ángulo de 90 grados con el plano, con cada uno de ellos. El vector A por B forma 90 grados con A, y el vector A por B forma 90 grados con el vector B. Por eso decimos que el producto vectorial de dos vectores nos da otro vector perpendicular al plano. Para obtener eso, se puede aplicar esa fórmula. A por B y por el seno del ángulo. El ángulo que estamos midiendo ahí es entre A y B. Entre A y B, ese es el ángulo teta. Entonces multiplicamos el vector A por el vector B y me sale un vector de ese tamaño y dirigido perpendicularmente al plano donde se encuentran los dos vectores. Esta última operación pues la vamos a practicar con problemas. Hay que siempre hacer la gráfica, hay que hacer los cálculos, no olvidarse de esa formulita, tener presente que con los vectores hay 5 operaciones que se pueden efectuar: suma, diferencia, producto escalar por vector, producto escalar de dos vectores y producto vectorial de dos vectores. Al producto escalar de dos vectores se le pone un punto de separación
Y al producto vectorial de dos vectores ya no se le coloca el punto, sino el por, la cruz. Está hasta la diferencia, ¿no? En el uno se utiliza el punto, en el otro la cruz o el por, que usted le llama. Revise siempre simbologías. No se olvide eso. Hasta ahí la clase de hoy porque hemos llegado a agotar el tiempo.